Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos hoy jueves 26 de febrero del 2026. Arrancamos con la información porque hoy estuvo Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, en entrevista con Joaquín López Dóriga, explicando una vez más la reforma electoral. Esta explicación más que nada es para el pueblo de México. Porque la verdad es que no creo que los diputados del PRI, del PAN, del Verde, del PT, del Movimiento Ciudadano, no creo que no la entiendan. Ellos saben cómo es. Y la verdad es que aquí pues ya no hay más, ¿no? O sea, se van a exhibir. Y es que fíjense, en esta participación de Luisa María Alcalde con López Dóriga, hasta el mismo Joaquín López Dóriga quedó convencido, ¿no? O sea, dice, no, pues sí está bien, ¿para qué le hacemos al cuento? Entonces, yo creo que más explicación está por demás. Ellos saben cómo está esta reforma. Aquí el detalle está que están protegiendo sus intereses. Vamos a ver lo que sucedió porque, les digo, aquí Luisa María Alcalde hasta terminó convenciendo a Joaquín López Dóriga. Vamos a escuchar lo que sucedió. Al contrario, Joaquín, gracias por tenernos nuevamente en este espacio. A ver, la reforma electoral. Así es. Mucho de qué hablar respecto a la reforma Mucho de qué electoral. hablar. Yo tengo acuerdos, por supuesto, desacuerdos. Pero como yo no vengo a debatir contigo, yo te vengo a entrevistar. Dime, ¿por qué si tiene que ir para adelante esta reforma, quedaría la impresión, como la tienen algunos, de que llevaría a un régimen de partido único por toda la ventaja que tiene Morena, el movimiento y aliados? Mira, Joaquín, con todo respeto, yo creo que la oposición en general se dedica a mentir, a poner falsos debates sobre la mesa. Obviamente, pues ya tienen tiempo diciendo que lo que queremos es un partido hegemónico, retroceder en la democracia, pero nada más falso. Y hoy se pone en evidencia con la propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está planteando. Entonces, ¿qué plantea? Yo creo que no podríamos negar que es legítima la exigencia del pueblo, y tú lo conoces bien. La gente no está de acuerdo en los plurinominales como están entendidos hoy en día. Es decir, de los 500 diputados que tenemos, 300 se votan por mayoría, pero hay una bolsa conocida como la bolsa de los plurinominales, que se eligen a contentillo, por dedazo de los dirigentes en turno, por ejemplo. De todos los partidos. De todos los partidos. Así es el modelo. Hay 200 diputados plurinominales que no van a campaña, que no reciben un solo voto y que tienen que ver más con, pues, ¿qué determina el dirigente en turno? ¿Quiénes son sus amigos? ¿A quiénes privilegia? ¿Y a quiénes castiga también? Por ejemplo, Alito Moreno es hoy senador de la República porque él se autonombró en la lista plurinominal. El número uno. El número uno como senador de la República. Pero también Marco Cortés, siendo dirigente del PAN, se puso en la lista número uno. Lili Telles es plurinominal, no obtuvo votos. Ricardo Anaya, el propio dirigente del PAN. Entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo? El mismo Pablo Gómez solo ha sido legislador plurinominal. Hay muchos ejemplos. Pero aquí el planteamiento de la presidenta es retomar que la gente está inconforme en que haya pues una cúpula de privilegios que no reciben el respaldo popular y que cambiemos el esquema. ¿Cómo? De entrada, señalar. No hay cambios en el número de legisladores que le tocan a cada partido de manera proporcional. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. O sea, eso de que les se quiere desaparecer a las minorías, de que se les quiere quitar representatividad, no hay nada más falso. Poniendo el ejemplo, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano. Pues ellos obtuvieron, 11% de la votación y por eso tienen 26 diputados plurinominales. No se cambiaría, seguirían teniendo sus mismos 26 diputados plurinominales o los 26 que tiene el PRI o los 40 que tiene el PAN, porque eso es finalmente la representación en el Congreso del porcentaje de votos que obtuvieron. Ahí no hay discusión, que no haya engaños, no hay modificaciones. La modificación es quién forma parte de esos plurinominales. O sea, el modo de elegir. El modo de elegir a los plurinominales. En lugar, quitamos el dedazo de las cúpulas de los partidos y lo que propone la presidenta es que sea a través de dos vías. La primera son los mejores perdedores de tu partido. Es que se oye los mejores perdedores, es como una contradicción. Mejor di los segundos mejores lugares. Perfecto. Los segundos mejores lugares. Es decir, candidatos que, oye, se asolearon, salieron, hicieron campaña, obtuvieron votos, pero no ganaron por mayoría. Pero son los que más porcentaje obtuvieron dentro de tu propio partido. Por ejemplo, vamos a suponer un poco como la primera minoría del Senado. Exacto, igual que la primera minoría del Senado. ¿Qué quiere decir la primera minoría del Senado? Bueno, no ganaste, pero eres el mejor segundo. El mejor segundo. En este caso sería igual, pero por tu partido. Es decir, que en el caso de Movimiento Ciudadano, que le tocan 26 pluris, pues no va a poner maines a quien él quiera, sino que serían aquellos que salieron a campaña y que si bien no ganaron, obtuvieron el mayor porcentaje de votos dentro de su partido. ¿Quién los hace candidatos? En el caso de Morena. El partido, pues el partido de la Comisión de Elecciones y nosotros a través de mecanismos como la encuesta. Ustedes van a ser sus candidatos plurinominales, vamos a seguirles llamando así para no confundir, ¿no?
¿Por encuestas? Claro, nosotros utilizamos la encuesta como un mecanismo para determinar quiénes son nuestros candidatos Sí. y candidatas. Una vez que salgan a hacer campaña, es posible que en algunos distritos no se gane por mayoría. Bueno, los que en Morena, no habiendo ganado por mayoría, obtengan mayor número de votos, formarían parte de las listas de representación proporcional o plurinominales. La propuesta es que eso, y por el otro lado, no solamente esto, sino que también los propios votantes de los partidos puedan elegir mujer y hombre. Entonces, la mitad de los plurinominales serían a través de, como dices tú, los segundos lugares, ¿no? Mejores lugares de los partidos, y la siguiente bolsa es que sean los votantes del partido los que elijan un hombre y una mujer de su propio partido. Es decir, además de votar el diputado de su distrito, elegir a un hombre y a una mujer de la lista. de la los lista, pluris. ¿por qué? Porque entonces yo ya no elijo como dirigente, elige el ciudadano, elige el pueblo, y acabamos por completo de gente, pues la verdad, que en su vida ha recibido un voto. Entonces, que recibas el voto a través de una elección. Bien, me hablabas tú de los pluris que tiene ahora la oposición y sus aliados, PT y Verde. ¿Cuántos tiene Morena? Morena tiene 75 Pluris. porque obtuvo 43% de la votación. Entonces, la gran pregunta no es que se vaya a modificar los 73 de Morena, es quiénes son esos 73. Que no sea una decisión del partido, sino que esos 73 realmente hagan campaña y realmente tengan respaldo popular. Lo que no podemos seguir permitiendo es que haya una cúpula dorada de los partidos donde van por la vida seleccionando a contentillo, privilegian, castigan, y al final esa gente nunca recibe un voto del pueblo de México. Es regresarle el poder a la gente. La gran pregunta es, ¿por qué le tienen miedo a esto? O sea, yo no me explico cómo la dirigencia del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRI, ¿por qué empezar a generar debates falsos y no entrarle al debate de que no quieren perder sus privilegios? Eso es lo que está detrás. Bueno, por supuesto, Bueno, igual pues que entonces, está sucediendo abramos ese con debate. tus aliados del Verde y el PT. Ya veremos, esperemos. Bueno, hasta ahora, lo que han dicho. Vamos a esperar. La propuesta se va a presentar Eso- el lunes por parte de la presidenta. Ya adelantó que muy probablemente en la Cámara de Diputados. Sí. Entonces vamos a esperar. Pero finalmente hay algo importante que señala la presidenta, es un tema de principios. Hay una exigencia real de la gente. La gente no está de acuerdo en el sistema actual de privilegios. Por el otro lado, no solamente es ese tema relevante, hay otros temas también importantes. Por ejemplo, hoy somos uno de los países del mundo que más cuesta el aparato. Por la desconfianza. Por No, eso, pero por no eso se es solo- encareció. pero- Por eso se encareció. Por eso inició encareciéndose, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, hay duplicidad de funciones. O sea, tú de repente cambias el modelo y tienes un INE y generas estos pequeños INEs que se llaman Los OPLES. Bueno, hacen de repente las mismas funciones porque tienes duplicidad de funciones. Por ejemplo, número 2, sigue habiendo consejeros y consejeras del INE que ganan más que la presidenta. Tú sabes que ya hay una regla constitucional sí. que se tiene que cumplir. Bueno, pues para mí eso es lo de menos. Bueno, sí, lo del podría sueldo. ser lo de menos, pero es un ejemplo de que claro que puede haber una disminución del costo, que finalmente es dinero público de todas y todos. Pero ¿Sabes no qué? solo eso. No estoy de acuerdo en una cosa. A ver, dime en qué. En la desaparición del PREP. Pero fíjate bien, el PREP cuesta muchos recursos y en realidad, Joaquín, no tiene sentido que el cómputo empiece días Bueno, después. Es que eso Si dice la elección ley, es el miércoles, domingo, por eso, primer miércoles de eso la dice la ley, elección. pero siempre hay que tener la posibilidad de preguntarnos si esa ley puede mejorar, para eso está el Congreso. No siempre. Entonces la gran pregunta es, ¿vale la pena que la elección sea el domingo y nos esperemos hasta el miércoles para empezar los conteos? ¿Por qué no empezar los conteos el domingo? Daría mayor certeza, la No verdad. sé, pero vamos, yo creo que el PREP ha sido, sobre todo en la presidencial, quitando quizá para no discutir la de 2006, lo que ha dado certidumbre esa misma noche del resultado. Sí, pero yo creo que... Se está hablando de la presidencial. Sí. De diputados y eso, y gobernadores, a mí no me interesa que haya un PREP. Para la presidencial me parece que debería haber una excepción. Bueno, posiblemente, pero lo importante es decir que no tiene sentido esperar al miércoles siguiente cuando podrían empezar los cómputos distritales desde el viernes y tener certidumbre. Ya no se trata de un PREP, ahora sí estás hablando de los votos reales en boleta. Habría mayor certeza, sin Pero lugar yo a no, dudas. no sé si habría más certeza, Luisa María, porque pues para el domingo por la noche, a las 11 de la noche, que normalmente se da, no habría el suficiente número de casillas computadas. Durante el transcurso de la noche podrías tener con certeza para los ganadores. irnos a dormir, Y como ya ha hablando de las ocurrido ya boletas. desde el 2000, con la certeza de que ya ganó, Sí, ya tenemos presidente. pero tienes más certeza y ya los paquetes electorales no están resguardados 3 días. Realmente los empiezas a contar desde el día de la elección y entonces empiezas a tener resultados definitivos. Bueno, No, pero- y no como es en el caso Sí. del PREP. Pero aparte Pero de el eso, PREP es muy empiezan costoso. el PREP es producto del conteo de De ciertas ciertas casillas, de pero en ciertos este caso distritos, sí. se empezaría a contar ya el total de las casillas de todos los distritos. Entonces, yo creo que da certezas, yo creo que aparte de todo, pues se trata de que con el dinero público se utilice Sí. de la mejor manera. Sí, ¿Estás sí, de acuerdo sí. conmigo? Sí, pero- Y no solamente es eso, o sea, la presidenta está planteando duplicidad de funciones, bonos y sueldos excesivos, todo el PREP. En todo eso estoy de acuerdo. Dos cosas menos más en que, lo del PREP. que vas a estar de acuerdo conmigo, que también tiene Dime. que ver con el tema presupuestal. La disparidad que existe entre cuánto cuesta un congreso local o cuánto gana un diputado local en un estado y en otro. Es
abismal la diferencia. Tú puedes tener un diputado de Baja California o un congreso en Baja California que cuesta mucho más que un congreso en otra entidad federativa como el caso de Colima. Entonces también hay un planteamiento de tener por cierta racionalidad de los costos del aparato. Eso depende mucho del número de legisladores, por ejemplo, los del Estado de México contra los de Tlaxcala. Pero no es proporcional. Si tú lo registras por legislador, puedes ver la desproporcionalidad. Hablas tú de las dietas, de los salarios de los salarios y del costo de los aparatos. ¿Por qué tienes legisladores que ganan 180,000 pesos y otros que ganan 50,000 pesos? En eso no tengo ningún tema, sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo que, digamos, porque ahí estás? O incluso los OPLES, porque hay OPLES que son muy costosos según el número de los votantes. Por votante te cuesta mucho más en un estado que te cuesta en otro estado. Entonces, o por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de los regidores. O sea, hay algunos municipios que tienen 30 regidores. Entonces, ¿por qué hay otros municipios que hay menor número? También puede ser de acuerdo al número de habitantes de ese municipio y de la extensión. No, claro, pero ese es el tema. Por ejemplo, te voy a poner en el tema de Tabasco. O sea, tú tienes en la capital 3 regidores que cada uno representa 200,000 habitantes. Y tienes Izamal en Yucatán, donde tienes 10 regidores, un municipio muy pequeño, cada regidor representa a 2,000 habitantes. Entonces, no hay no hay, digamos, tendríamos que ir avanzando en que la reducción de gastos sea en beneficio de fortalecer al modelo. También te quiero decir una cosa. Yo creo que ante una reforma electoral de este calado, no me convence que el argumento central sea el dinero, 12,000 millones de pesos. ¿A poco no te parece un exceso la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos? Y mira que te lo digo como presidenta de Morena, siendo el partido que más recibe, porque al obtener mayor cantidad de votos, obtiene más recursos. Bueno, hoy nosotros hacemos, mira, son como 7,000 millones repartidos en todos los partidos políticos, más o menos 2,000 millones. ¿No? Sí. Un poquito, o sea, lo que tengo yo por ahí. Así es. Entonces, claro que es mucho. ¿No te parece mucho siendo una elección? Por ejemplo, este año, 2026, solamente hay elecciones en Coahuila. Solamente hay elecciones para diputados locales en Coahuila. Ahora, entonces, ¿es racional tratándose de dinero público? No, yo estoy de acuerdo. Mira, no estoy de acuerdo porque en años sin elecciones no es lo mismo que en año con elecciones. Exacto. Entonces, el gasto ordinario, pues claro que no debe ser igual. Podría haber una reducción. Que no me vengan ahora los del PAN, fíjate el cinismo, que como no quieren reducir sus privilegios y sus gastos, dicen, no, pues no se puede reducir el gasto del dinero que reciben los partidos, porque entonces, si hacemos eso, entra la delincuencia organizada. Por el amor de Dios. No, la delincuencia organizada entra de todos modos. Y también hablando de ese tema, que ha sido el pretexto panista, la presidenta está planteando mayor herramientas de fiscalización, de acabar con el dinero en efectivo, de bancarizar todos los procesos, de que el INE cuente con mayores mecanismos de fiscalización con la UIF. Todo esto, sí, pero le quitan dinero para operar al INE. No, pero es que no se le quita, fíjate. Se le recorta. Realmente lo que se hace es que no haya duplicidades. En eso estás de acuerdo. Sí. Y que tampoco haya consejeros que ganen más que la presidenta. Eso ya lo quedamos que sí. Entonces, ahí están los recortes. No es que se le quite operabilidad al INE, no hay nada más falso que eso. Pero no podemos estar pagando doble como mexicanos un sistema electoral tan caro. Déjame ir a un corte para agarrar aire, ¿sí? Adelante. Continuamos con la defensa del decálogo hasta ahora, ¿no? Pues de sí, la reforma electoral pero de la presidenta Sheinbaum. Ya está claro en qué consiste la reforma. Lo que pasa es que tú has estado en las reuniones que ha habido donde Pablo Gómez les ha dado a ustedes información que no conocemos todos los demás. No, pero es que la presidenta ya presentó, y también habló hoy, pero también ayer, pues ya presentó en qué consiste la reforma, que son estos puntos que hoy te planteo, ¿no? Por ejemplo, también lo del voto en el exterior, algo que es muy importante, es, hoy tenemos legisladores que son mexicanos en el exterior, bueno, que sean votados por los mexicanos en el exterior. Sí, por eso está la reducción de 97, los segundos mejores lugares de cada partido, de lugar de 100 son 97 y de la lista de pluris son 95 para que queden 8 del extranjero. Exacto. Entonces, de los 200 plurinominales, 8 que sean representantes de mexicanos en el exterior, pero votados por los mexicanos en el exterior. Pero dime, esos candidatos votados en el exterior, ¿son de los que viven en el exterior o como luego los que se presentan aquí representando falsamente a los que dicen, a los que viven allá? Precisamente para evitar eso es que hoy pues tienen que tener representatividad. Entonces tienen que ser candidatos que viven en el exterior, que son mexicanos y que son votados por mexicanos que también viven en el exterior. Entonces tanto los candidatos como los votantes tienen que vivir en el exterior porque tienen que representar las problemáticas y las visiones de los mexicanos en el exterior. Ya entendí, me acabas de decir lo que nadie me había dicho. Entonces así sería. Ahora, dos cosas relevantes más. O sea, va a haber 8 que seguramente participarán a distancia. Así es. O que podrán venir. Eventualmente. ¿no? O sea, eventualmente, porque pues van a formar parte del Congreso, tienen que estar acá. Tienen recursos para ir y venir a sus lugares de origen, todos los legisladores. Sin duda, pueden ir y venir porque tienen presupuesto. Hasta para ir a Dubái. No, y también otro de los planteamientos es que haya reducción de los propios órganos, ¿no? Ahora, dos temas importantes más, Joaquín. Dime. Uno tiene que ver con el uso de inteligencia artificial en campañas. Y creo que esto sí es relevante mencionarlo. Porque igualmente, como siempre, la oposición, el falso debate es que quieren limitar la libertad de expresión y empieza la calumnia, la desinformación. Entonces, ¿de qué se trata?
Tú, más que nadie, conoces perfectamente lo que es el derecho de las audiencias, también lo que es la libertad de expresión, y finalmente lo que se trata es que no haya, deja tú la intención, es decir, que no se pueda engañar a la gente. ¿Tú puedes utilizar mecanismos de inteligencia artificial? Sí. O de redes, como hizo Jesús Ramírez mucho tiempo. Por eso, en las redes sociales se utiliza mucho los bots, la inteligencia artificial. Las granjas. Las granjas. Aquí la cosa es que deberá contar con un etiquetado que advierta a quien está viendo ese video, se trata de un video falso. O sea, lo que no se vale es que me trates de engañar. Claro, porque entonces, eso en todo. ¿estás de acuerdo? A Sí. ver, tú no puedes permitir que haya una manipulación. No. Perfecto, tu video es de inteligencia artificial, tiene que traer una etiqueta que diga que es de inteligencia artificial. No te vayas a creer que esto es real. Entonces, de eso se trata. Y que el INE pues, pueda contar con herramientas, porque hoy la tecnología permite ubicar lo de las granjas de bots, todo lo que tiene que ver con la magnificación y manipulación de la conversación. De repente empieza, de la nada surge, ¿no? Una conversación que nada tiene que ver con la realidad, que está creada artificialmente. Pero no surge de la nada. No, pues hay Tiene quien un está interés, invirtiendo Tiene un millones interés. de pesos. Claro. Pero mira, sucedió ahora, por ejemplo, el dispositivo que hubo el domingo, ¿no? El operativo, sí. El operativo que hubo y que fue muy exitoso. ¿Quién tenía la intención, porque hubo quien tenía la intención de, a través de imágenes falsas, inteligencia artificial, generar pánico, terror? Entonces empezaron a crear pues una intención de que hubiese terror, psicosis, y eso, pues el crimen organizado. por eso está atrás. No, pero hay también gente en la oposición que aprovechan esto para generar ciertas pero no me digas que no, Joaquín, Pues, ciertas circunstancias para generar miedo, terror. No te digo que no. Bueno, pues algunos periodistas. Gentuza hay en todas partes. Por eso, pero periodistas, o yo diría pseudo periodistas, que sin ningún tapujo van y presentan absolutamente toda la información falsa, que si ya se quemó un avión, que si ya se tomó el aeropuerto de Guadalajara, en fin. Todo eso, pues, es generado muchas veces por herramientas de inteligencia artificial o de imágenes modificadas. Entonces, el aeropuerto de Guadalajara fue un evento de histeria colectiva. Sí, provocado ahí mismo adentro. Digo, pero eso sucedió, vamos. Pero eso no tiene nada que ver, quiero decirlo, con la importancia del operativo. Sin duda. La eficacia del operativo y el mensaje del operativo. Eso, el reconocimiento está ahí y creo que está por parte del pueblo de México. No, a ver, de la mayoría de los mexicanos. Sin duda. Pues Sí, ¿quién porque no va? ¿sabes qué pasa también? O sea, que luego parece que se apropiaron del término pueblo. El pueblo somos todos. No, el pueblo somos todos, seguidores sin o duda. no de Morena. Claro, Sí. no, pero nadie excluye que una gente sea pueblo. No, No, yo todos me somos acuerdo pueblos, quién pero sí, también pero- hay mayorías. Entonces, por ejemplo, hay una mayoría, no todos, porque es obvio que hay algunos que no, pero hay una mayoría que reconoce A ver, cómo ha venido avanzando la presidenta y el gobierno en diferentes ámbitos, entre ellos en la pacificación del país y en su estrategia de seguridad, de combatir las causas que generan la violencia, pero también que con coordinación e inteligencia se pueda debilitar el crimen organizado. eso te lo firmo yo. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo, porque yo soy de los que entiendo que hay que combatir las causas. Pero si simultáneamente no se atiende la realidad, de nada sirve Ambas combatir cosas. las causas. Ambas Tienen que cosas, ser simultáneos. Pero no puedes perder de vista que hay que atender pues, Sí, el sí. hecho de que no haya jóvenes que se formen Por en las filas supuesto, del crimen porque no tienen oportunidades de supuesto, estudio, de por trabajo, supuesto. o porque tienen salarios muy Pero bajos. lo que yo insisto es que tienen que ser simultáneos. De acuerdo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Eso sí. es lo que tiene Ahora hoy sí. resultados por parte del gobierno. Por ejemplo, nada más para poner un ejemplo, 30% menos de homicidios dolosos. 36% O sea, menos. ¿sí? imagínate cómo va avanzando de manera pues, muy importante. Pero bueno, nada A más ver. regresando al tema electoral, porque lo ponía de ejemplo para que veamos cómo la inteligencia artificial lo que no puede es tratar de engañar a la población. Entonces, de lo que se trata es que traiga una etiqueta donde se diga es de inteligencia artificial. De Y acuerdo. finalmente, como último punto, lo que tiene que ver con los nuevos mecanismos de participación, consulta popular, revocación de mandato. ¿La revocación de mandato va o no va? Bueno, El no 27, viene porque aquí no eso viene, en no. la Sería iniciativa, eso otra- se va a plantear posteriormente. Sí. Ahora lo tienen que hacer antes del 6 de junio, porque Así es. acuérdate que el periodo electoral empieza el 6 de septiembre y 90 días antes de ese 6 de septiembre no se puede hacer ninguna modificación Totalmente, electoral. tendría que plantearse. Ese punto no viene actualmente. Lo que sí viene es que se homologuen las reglas, por ejemplo, Sí. para los municipios y los estados, que algunos dicen 5% del padrón electoral para hacer una consulta, otros dicen 7%, también. otros dicen 2%, homologar en 2% para que tú puedas hacer consultas en los estados y en los municipios. Es decir, Joaquín, es una reforma donde no hay pretextos para apoyar, porque de lo que se trata es acabar con los privilegios de las cúpulas partidistas y devolverle el poder al pueblo. Venga, pues gracias, Luisa María, Al por contrario, venir. muchísimas gracias a ti por el... Pues ahí está, yo creo que ya más explicación está por demás, ¿no? O sea, no creo que los diputados no la entiendan. No creo que los del PRI, los del los del PAN, los del PT, los del Verde, los del Movimiento Ciudadano, no creo que no la entiendan. Claro que la entienden. Ahí hay otros intereses detrás. El que no apoya esta reforma es porque tiene otros intereses. Porque no quiere darle el poder al pueblo. Fíjense, hasta López Dóriga pues, terminó convencido.
O sea, al mismo López Obrador dice, no, pues sí, sí está bien. O sea, la verdad, ¿para qué le damos tanta vuelta, no? Yo creo que más explicación no se ocupa. Entonces, tiene razón la presidenta cuando dice, quien vote en contra, pues simplemente se va a evidenciar, se va a exhibir frente al pueblo de México. Lamentablemente, creo yo, y toco madera, el PT y el Verde van a cometer un error. Es lo que yo creo, la verdad. Ellos saben que si la votan a favor, pues pierden pluris, pierden puestos. Y saben también que si la votan en contra, para 2027 y 2030, pierden el registro porque el pueblo los está checando. Los dejo con la información, espero les haya gustado y los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.